Buen día, profe. Buen día, profe. Me demoré Buen un día, poquito. profe. Estuve en el acto de la facultad por el por el mes de la industria, en realidad. Así que acabo de llegar. Bueno, hasta que se vayan sumando, les voy comentando en este acto, digamos, habló el ministro de Producción, el ministro de Economía y Servicios Públicos de la provincia, entre otros, también un docente e investigador que tenemos en la facultad que se llama Sergio Oyer, que es una persona que estuvo mucho tiempo en Barcelona, trabajando muchos años, más de 30, y después volvió. Entonces él está trabajando mucho en lo que es la vinculación de la facultad con el medio y sobre todo la transferencia de tecnología, el desarrollo de conocimientos para volcar a la industria. Y bueno, y todos hablaron hablaron también sobre la demanda del tipo de profesional que se busca en las industrias. Y todos, bueno, obviamente buscan competencias, tanto duras como blandas, o sea, el saber hacer es muy importante, pero en lo que todos coinciden de manera común es la necesidad de que el profesional sepa inglés. Así que bueno, yo eso quería transmitirles a ustedes que le den mucha importancia a ese aspecto, los que tengan posibilidades, hagan cursos, fórmense en el manejo mínimamente de inglés. Cuanto más idiomas mejor, pero inglés es, digamos, una condición básica necesaria, porque no saber inglés hace perder muchas oportunidades laborales y da mucha ventaja a la hora de buscar un trabajo, ¿no? Así que eso un poco les quería transmitir, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy.
Yo no sé, yo recibí algunas consultas por mail que las fui respondiendo. Le subí también a la plataforma unos ejemplos de la parte del práctico que tendríamos que ver mañana, que es la segunda parte del TP2 sobre cálculo de factor de fricción. Le subí un archivo con algunos ejemplos resueltos y que yo quiero, uno de ellos, digamos, se tiene que aplicar un proceso iterativo que se puede hacer por Excel y eso quería mostrarles. Y también aprovechar para ver dudas que puedan quedar de la parte A del TP2. Si quieren, yo hago la presentación de los ejemplos que corresponden a la parte B y después vemos todas las dudas que puedan tener, tanto de lo que vamos a ver hoy como del práctico, de lo que vimos del práctico pasado. Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, el tema 3 se divide en la parte A, que es todo el planteo de los balances envolventes, que es lo que ya vimos, y la parte B, que es lo referido al cálculo del factor de fricción. Como les dije en la teoría, el concepto de factor de fricción es un concepto, por lo tanto tiene una definición, o sea, no es una ley como puede ser la ley de Newton, sino es algo que se define y ya vamos a ver para qué se define. Básicamente el factor de fricción lo utilizo en dos contextos diferentes, digamos. Puede ser flujo por dentro de una tubería, no necesariamente tiene que ser una tubería de sección circular, o sea, digamos flujo en un canal, y flujo por afuera de un objeto, ¿sí? O sea, en mucha bibliografía le llaman flujo interno o flujo externo. Esos son los dos grandes grupos. Entonces, para el caso de flujo interno, o sea, flujo en tubos, que es el ejemplo más que mejor ustedes pueden visualizar, utilizar el concepto del factor de fricción me permite calcular de una manera más sencilla la caída de presión que se origina. Ese es el parámetro más importante de esto. Por supuesto que como esa caída de presión depende de la velocidad media, depende del factor de fricción, depende del diámetro, depende de la viscosidad, de la densidad, o sea, de una serie de variables, uno puede utilizar, digamos, este concepto del factor de fricción para poder calcular la velocidad media, por ejemplo, en caso de que, pero yo para eso tengo que conocer la caída de presión, o sea, puedo, un ejemplo, una situación que se puede presentar, sea que yo tengo que
que yo no quiero superar una determinada caída de presión porque tengo una bomba que me sirve para esa caída de presión, entonces no quiero cambiar de bomba, entonces quiero saber qué caudal puede circular por una determinada cañería en donde no se provoque una caída de presión mayor que un determinado número. Entonces eso también lo puedo calcular con el factor de fricción. O sea que el factor de fricción me vincula todas esas variables: velocidad media, caída de presión, diámetro, viscosidad, densidad de un fluido. El factor de fricción se define a partir de esta expresión en donde Fk representa la fuerza que ejerce el fluido sobre el objeto, ya sea que circule por adentro del objeto o por afuera, que es la fuerza debido a la fricción, ¿sí? Eso es igual al factor de fricción por el área, donde esta área se toma como el área mojada. En el caso de flujo en tubo sería el área de las paredes, si el fluido está circulando por el tubo. En el caso de flujo alrededor de una esfera se toma el área de impacto, digamos, que ya ustedes deben haber visto en la teoría, y este término de energía cinética, o sea, este término corresponde a la energía cinética por unidad de volumen, o sea, es el producto de la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2. Como yo les mencionaba, el factor de fricción me vincula, porque depende de muchas variables: la velocidad media, la longitud, la viscosidad, la densidad, el diámetro, la caída de presión. Entonces, cuando tengo situaciones como esta, en donde yo tengo un parámetro o una propiedad que depende de muchas variables, es habitual que se recurra, no en esta materia únicamente, eso en muchos campos de la ingeniería se utiliza, se recurre a el uso de los números adimensionales. Los números adimensionales son parámetros adimensionales, o sea, no tienen dimensión, que combinan una serie de variables, ¿sí? Entonces así aparece este listado de números adimensionales, de los cuales, para el tipo de problemas que vamos a ver nosotros en esta materia, vamos a usar fundamentalmente el Reynolds y la rugosidad relativa. Pero existen dentro de lo que es cantidad de movimiento otros números adimensionales: el Flood, el Mach, el Euler, que como ustedes ven, o sea, pero que tienen importancia en determinados contextos. Por ejemplo, el número de Mach se utiliza cuando el flujo es compresible, o sea, cuando la velocidad que tiene el fluido es cercana o supera a la velocidad del sonido en ese fluido. Cuando eso sucede, que muchas veces pasa, ustedes imagínense, por ejemplo, un avión se mueve a la velocidad sónica o supersónica o un poco por debajo, pero en el orden. Entonces ahí el flujo ya no es más incompresible, como nosotros estamos considerando en la materia, sino que el flujo es compresible. Eso significa que la densidad varía no como propiedad, no por el tipo de fluido que es, sino que varía por el nivel de velocidad con el que se mueve el fluido. Entonces ahí aparecen eso. Como nosotros no vamos a ver esos temas en la materia, no vamos a llegar a utilizar, pero es importante que ustedes recuerden o que por lo menos sepan de que existen otros números adimensionales. El primer grupo, digamos, de interés es, como les decía, el flujo interno, el flujo en conductos, ¿sí? Cuando el conducto es de sección circular, o sea que tiene un diámetro, o sea, tiene con un determinado diámetro y una determinada longitud, bueno, en la teoría está desarrollado cómo se encuentra a partir de la definición del factor de fricción, cómo puedo encontrar en la expresión del factor de fricción, o lo que es lo mismo, expresar la caída de presión
en función de la velocidad media, del factor de fricción, de la longitud y del diámetro. Esta expresión se conoce como ecuación de Fanning, donde el factor es el factor de Fanning, pero es frecuente en la bibliografía que se trabaje con otra ecuación que se llama ecuación, que le pueden llamar ecuación de Darcy, que es exactamente igual a esta, solamente que acá, en lugar de aparecer 4 por F, aparece F, pero ese F es el factor de Darcy, ¿sí? Y la relación entre el factor de Darcy y el factor de Fanning es justamente esta. Ustedes tienen que tener cuidado cuando consulten o utilicen una expresión para calcular el factor de fricción o utilicen un gráfico como los que vamos a ver, de asegurarse si están usando si están trabajando con el factor de Fanning o con el factor de Darcy. En general, el gráfico que corresponde para el factor de Darcy, o sea, que calcula el factor de fricción, pero como factor de Darcy se llama diagrama de Moody, ¿sí? Y cuando no especifica es el factor de Fanning. Otra manera de darse cuenta si el gráfico corresponde al factor de Darcy o al factor de Fanning es, como generalmente en el gráfico está explicado las zonas, en los gráficos, como ya vamos a ver, tenemos la zona del flujo laminar y la zona del flujo turbulento. Cuando yo trabajo con el factor de Fanning, la relación para flujo laminar es que el factor de fricción es igual a 16 sobre Reynolds. Pero el factor de Darcy, que es 4 veces el de Fanning, será 64 sobre Reynolds. Entonces, si en el diagrama a mí me aparece la expresión 64 sobre Reynolds para flujo laminar, que generalmente se pone, eso significa que ese diagrama, digamos, trabaja con factores de Darcy. Por otro lado, nosotros distinguimos también, cuando hay flujo en conductos, diferentes tipos de flujo. Y básicamente dos grandes zonas, flujo laminar o flujo turbulento. El flujo laminar es la condición de flujo que nosotros establecíamos para poder calcular los balances envolventes, ¿recuerdan? En donde el fluido se desplaza ordenadamente, o sea, se mueve capa por capa, sin que se mezcle una capa con la otra, ¿sí? Cada capa se desplaza de manera paralela a otra, cada capa con una determinada velocidad. Y el perfil de velocidad, como ustedes ya vieron con la ecuación de Hagen-Poiseuille, es un perfil parabólico, ¿sí? O sea, la velocidad toma un valor máximo en el centro y se hace nula sobre las paredes, obviamente. Eso ocurre cuando el número de Reynolds es menor que 2100. Cuando el número de Reynolds es mayor que 2100 ya no es más laminar, ¿sí? Pero hay una zona que se conoce como flujo de transición o que se le dice turbulento, más o menos en este rango, en donde ya no ocurre esto de que las capas se desplacen de manera paralela, sino que, digamos, el fluido comienza a formar ondas, se mezcla, digamos, una capa con otra, ya no se puede distinguir una capa de otra de fluido, hasta que en el completamente turbulento forman remolinos, es como que todo el fluido va mezclado, ¿sí? Entonces yo tengo una zona que es de transición, que se distingue entre Reynolds 2100 y 2 por 10 a la quinta, porque el fluido es así, con ondas, desordenado, o sea. Y después una zona de flujo altamente turbulento, totalmente, o el turbulento totalmente desarrollado, que es para Reynolds muy grandes, en donde ya el fluido está totalmente mezclado, se forman remolinos y ya es imposible distinguir líneas de corriente, digamos, ya está todo mezclado. Para poder calcular el factor de fricción,
yo puedo utilizar expresiones analíticas como estas, o sea, ya vimos la expresión analítica para flujo laminar. Para flujo turbulento se pueden utilizar expresiones analíticas como estas, y una cuestión que yo me olvidé de aclarar, pero por favor tomen nota, es que acá el factor que aparece en estas expresiones, en la ecuación de Colebrook, es el factor de Darcy, ¿sí? O sea, este sería el subíndice D. Es válida, o sea, es el factor de Darcy. Como el factor de Fanning es el factor de Darcy sobre 4, obviamente que si yo divido por 4 estas expresiones, obtengo el factor de Fanning. O sea, no hay ningún problema con eso. La cuestión es que ustedes sepan qué tipo de factor es. Por otro lado, también lo que tienen que recordar es que cuando son secciones no circulares, o sea, supongamos que yo tengo flujo en un anillo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la parte A del práctico ustedes tenían que desarrollar, o sea, yo les di un ejemplo en donde desarrollábamos el perfil de velocidad para el flujo que circula por el espacio entre dos tubos concéntricos, ¿sí? Eso no es una sección circular. Entonces yo no puedo aplicar, o sea, si yo voy a aplicar la ecuación de Fanning, por ejemplo, la de Darcy, cualquiera, me preguntan un diámetro, ¿qué diámetro voy a poner? ¿El diámetro 1, el diámetro 2? No, en ese caso, o sea, cuando las secciones son no circulares, lo que se utiliza es el concepto de diámetro equivalente. Esperen que voy a... y para eso hago uso del concepto de radiohidráulico, que el radiohidráulico se define como el área de flujo sobre el perímetro mojado, ¿sí? En este caso, el área de flujo es el ánulo, y el perímetro mojado es el perímetro tanto del radio interno como el del externo, ¿sí? Ustedes aplican esas definiciones y obtienen que el diámetro equivalente es D2 menos D1. Eso significa de que yo en la ecuación de Fanning, el diámetro que tengo que poner, si yo quiero aplicar la ecuación de Fanning para una sección que es no circular como esta, tengo que usar este diámetro equivalente, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Yo estoy con pantalla completa, entonces no veo los mensajes, así que si quieren hacerme alguna consulta, díganmela, o sea, no me escriben en el chat porque por ahora no los estoy leyendo a los chats. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Profe. Bueno, y esto es lo que yo les decía, el diagrama de Moody, ¿ves? Por ejemplo, acá es el diagrama de Moody, o sea, este factor es el factor de Darcy. Y ustedes, como yo les decía, ¿cómo me doy cuenta? Porque acá me dan la expresión para flujo laminar y me dan 64 sobre Reynolds, que eso acabamos de ver que es el que corresponde para el diagrama para el factor de Darcy. O sea que este diagrama me permite obtener el valor del factor de fricción en función del número de Reynolds, o sea, de forma gráfica y no analítica como el otro, que a mí me puede convenir una u otra, depende del tipo de problemas que yo esté analizando, entrando con el número de Reynolds. Acá tienen que tener en cuenta que yo tengo una escala doble logarítmica. O sea, estos números que están acá están en una escala logarítmica al igual que los que están acá. O sea, tienen que trabajar con escala logarítmica, ¿sí? No una escala lineal, digamos. Y por otro lado, acá se ve claramente de que en una escala, en un diagrama doble logarítmico como este, la expresión f igual a 64 sobre Reynolds es una recta dependiente negativa,
Y para flujos que no son laminares, tengo una zona, esto es importante también que ustedes identifiquen, tengo una zona que es la que está por debajo, digamos, de esta línea punteada, en donde el factor de fricción depende tanto del número de Reynolds como de la rugosidad relativa, ¿sí? Estos valores, fíjense, cada una de estas líneas es para un valor diferente de rugosidad relativa que están indicadas acá, en esta escala. Cuando el número de Reynolds es, o sea, dependiendo de la rugosidad relativa, pero para números de Reynolds lo suficientemente altos, fíjense cómo las líneas se hacen prácticamente horizontales. Eso significa de que en esta zona, que está por arriba de la línea punteada, el factor de fricción depende únicamente de la rugosidad relativa, ¿sí? No cambia con el número de Reynolds, depende únicamente de la rugosidad relativa. En las expresiones analíticas que yo les mostraba antes, está la expresión que corresponde para altos números de Reynolds, digamos. O sea que en definitiva en estos diagramas yo puedo distinguir tres zonas diferentes: flujo laminar, flujo turbulento y el flujo altamente turbulento. En el flujo laminar el factor de fricción depende únicamente del Reynolds. En la zona de flujo turbulento, de transición, digamos, al altamente turbulento, el factor de fricción depende del Reynolds y de la rugosidad relativa, y para altos números de Reynolds, cuando ya tengo un turbulento totalmente desarrollado, completamente turbulento, el factor de fricción depende únicamente de la rugosidad relativa. ¿Alguna duda con esto? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Totalmente. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer para saber, digamos, o qué expresión analítica usar, o bueno, en qué zona del gráfico estoy, ¿sí? O sea, en definitiva, si es flujo laminar, depende únicamente del Reynolds. Si es turbulento, depende del Reynolds y la rugosidad relativa. Si es altamente turbulento, depende de la rugosidad relativa únicamente. Acá, fíjense que les da la rugosidad para algunos materiales comunes, ¿sí? Y en la pestaña, digamos, de tablas también tienen rugosidades para distintos tipos de materiales, ¿sí? Por ejemplo, acá les muestra esta gráfica, esta línea, digamos, la que está más abajo, que dice smooth pipes, que es, digamos, smooth es suave, lis, o sea, se asimila a liso, corresponde a tuberías que sean lisas, digamos, que estén tan pulidas de manera que se considere que no tiene rugosidad. Esta rugosidad, este épsilon que aparece en la tabla, me representa la altura media de las rugosidades, digamos, de las asperezas que tiene un material, ¿sí? Por ejemplo, acá el hierro fundido, fíjense que tiene una rugosidad bastante alta comparado, por ejemplo, al cobre, ¿sí? El plástico, o sea, o el vidrio, se considera que tiene una rugosidad cero, ¿sí? O sea, que no es rugoso, es liso. Bueno, y así el acero inoxidable, el acero comercial, ¿sí? El acero galvanizado, o sea, acá depende de la terminación del material, va a tener distinta rugosidad. ¿Eso está claro? Bueno.
Acá vamos. Bueno, cuando es flujo alrededor de objetos sumergidos, nosotros analizamos particularmente una esfera. Simplemente por una cuestión de no extendernos demasiado en la materia y por la aplicación que yo tengo tanto en esta materia como en operaciones, por ejemplo, que está muy vinculada, es lo más usado. Pero yo en realidad, cuando hablo de flujo alrededor de objetos sumergidos, los objetos pueden tener distintas formas, y hay una forma en particular que es los cilindros, por ejemplo. Es frecuente que yo tenga flujo a través de cilindros. Entonces, si ustedes miran en la bibliografía, se analiza también ese caso, ¿no?, de flujo a través de un cilindro. Siempre el enfoque es el mismo, la definición es la misma que la que ya vimos del factor de fricción. La fuerza, digamos, que provoca la fricción sobre el objeto, que en este caso, cuando es objeto sumergido, se llama fuerza de arrastre, porque el fluido, digamos, al ejercer fricción sobre el cuerpo sumergido, tiende a arrastrarlo, ¿sí? Entonces se le llama fuerza de arrastre. Esa fuerza es igual al factor de fricción por el área de flujo por la energía cinética por unidad de volumen. Eso es exactamente igual. Lo que pasa es que, bueno, si nosotros analizamos este caso, que tenemos una esfera que está inmersa en un fluido que se mueve con una velocidad v infinito. Esta velocidad v infinito, o que también se le llama velocidad límite, es la velocidad que tiene el fluido lejos de la esfera, cuando todavía no se enteró que hay una esfera. Sobre la esfera se van a desarrollar perfiles de velocidad que dependen del rango de velocidad global que tenga el fluido, va a ser el perfil de velocidad que va a desarrollar el objeto. Entonces, sobre una esfera, ¿qué fuerzas intervienen? Yo tengo una esfera puesta en un fluido que se mueve con una cierta velocidad. Ustedes saben que como el tema de la velocidad es digamos, la definición es relativa, porque es relativa, la velocidad con la que se mueve el objeto depende de dónde yo me pare. O sea, si yo estoy quieto en una estación y veo pasar el tren, bueno, mido la velocidad con respecto a mí que estoy quieta. Pero si yo, y voy a tener un determinado valor de velocidad, si yo, como observador, me muevo en auto al lado del tren, la velocidad que voy a medir del tren va a ser distinta, o sea, va a ser la diferencia entre la velocidad absoluta, que sería con el observador fijo, y la velocidad que tiene el observador, que sería yo que me estoy moviendo en el auto. Esa es la velocidad que yo voy a medir del tren. Lo mismo ocurre acá, o sea, este concepto me imagino que lo deben haber visto en física. Lo mismo ocurre acá. Yo les estoy planteando la situación en la que tengo una esfera a través de la cual circula un fluido con una determinada velocidad. Pero esto es exactamente igual a cuando yo tengo un fluido quieto y coloco una esfera que se mueve y yo analizo a partir del momento en el que la esfera se mueve con una velocidad constante, que es lo que se le llama una velocidad límite, ¿sí? En ese caso, la velocidad v infinito sería esa velocidad que alcanza la esfera. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Entienden? Profe, a mí la verdad que no me quedó muy claro, ¿lo podría repetir? Sí, o sea, vos te acordás de física 1, me acuerdo, me cuesta el tema la de velocidad relativa, digamos, ¿te acordás del concepto de velocidad relativa? Bueno, lo que yo les quiero decir, por el tipo de ejemplos que después también van a resolver, es que en este caso yo les estoy presentando la situación en la que tengo una esfera que de alguna manera está quieta y a través de la cual circula un fluido con una velocidad v infinito, ¿sí? Esta velocidad v infinito es la que va en esta expresión.
Pero la situación también podría ser que yo tengo un fluido quieto, estanco, en el que se sumerge una esfera y se la deja caer. Sobre esa esfera están actuando fuerzas, la fuerza peso, la fuerza de empuje porque está sumergida en el fluido y también la fuerza de arrastre, digamos, la fuerza de fricción, ¿sí? Que actúa sobre toda la superficie que está en contacto con el fluido. Esa fuerza de fricción se opone al movimiento, ¿está? Entonces yo lo que les decía era de que esta situación que yo les presento acá es equivalente a decir también que yo tengo un fluido que está quieto, en el que se sumerge la esfera y que la esfera, digamos, cae en ese fluido hasta que alcanza una velocidad límite, V infinito también, de caída. Eso, digamos, es la misma situación que esta. ¿Se entiende? O sea, en ese caso, la velocidad V infinito va a ser la velocidad límite que alcanza la esfera cuando está cayendo. Esa situación, digamos, de movimiento de un sólido en un fluido y que alcanza una velocidad límite es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se sedimenta un sólido, que ese es un caso muy frecuente en la industria, en donde en muchos casos, digamos, en alguna etapa del proceso, se obtiene una solución o una mezcla de un fluido con partículas de sólidos. Y que yo puedo separar esas partículas de sólido, que pueden ser polvo, puede ser lo que sea, haciéndolo utilizando un equipo que se llama justamente sedimentador, que lo que hace el sedimentador es que entra el fluido ahí a ese tanque y se deja ese tanque quieto y las partículas de sólido van por su propio peso, porque digamos el balance de fuerza hace que las partículas se desplacen hacia abajo, digamos la fuerza peso es mayor que las dos fuerzas que son hacia arriba, siempre la fuerza de rozamientos va a ser en el sentido que se opone al movimiento. Entonces, la partícula va a bajar con una determinada velocidad, ¿sí? Y cuando alcanza la velocidad límite, que es como decir que estoy como en un estado estacionario, esa es la velocidad V infinito, digamos, que aplico acá. ¿Sí? ¿No puedes decir que la velocidad de infinito sería cuando ya se deja de mover? No. Cuando se mueve con una velocidad estable, digamos. Porque cuando recién, supongamos que yo dejo caer una pelota en un fluido. Al principio se va a mover con una cierta velocidad que no va a ser la misma que con la que se va a seguir desplazando. Todo depende del peso, digamos, y del volumen que tenga, porque actúan estas fuerzas, ¿sí? Entonces, se va a establecer un balance, digamos, en donde va a haber un movimiento de esa partícula hacia abajo, dependiendo del balance de fuerza que yo tenga entre el peso, la fuerza de empuje y la fuerza de rozamiento, ¿sí? Si esa pelota es de plomo, va a caer ¡tac! En un segundo, digamos, va a estar en el fondo del recipiente. Pero si esa pelotita es de un mineral, bueno, se va a mover con una cierta velocidad. Bueno, esa es la velocidad límite. ¿Está? Sí, profe. Aplicando la definición de factor de fricción. Profe, un ejemplo podría ser cuando tira una piedrita en una pileta, por ejemplo, que empieza, claro, baja, cae mucho más despacio que cuando cae en el aire, digamos. El fluido la va frenando con la fuerza de fricción. Obvio. Y si vos comparás, suponete, una pelotita de como te digo, una pelotita de un metal y una pelotita exactamente igual de tamaño, la haces de un plástico, vos vas a ver que van a bajar con distintas velocidades, a pesar de que la fuerza de empuje va a ser la misma y la fuerza de rozamiento también, bueno, la fuerza de rozamiento depende de la velocidad, pero digamos, actuaría en principio sobre la misma superficie, porque tienen la misma forma,
Pero digamos Pero que el como- peso sería mucho mayor. Pero como el peso, claro, el peso va a ser diferente, eso va a hacer que la velocidad sea diferente. ¿Y de qué depende la fuerza? Peso depende de la densidad del cuerpo. Por eso es que aparece esta expresión. Si yo eso ya lo vamos a ver en un ejemplo. Si yo esta expresión del factor de fricción la reemplazo en la definición de factor de fricción, o sea, Fk igual a F por A por Rho, por la energía cinética, llego a la expresión de la fuerza de arrastre que se llama, ¿sí? Entonces, ocurre que cuando el fluido es muy viscoso, fíjense que el factor, no sé si lo puse arriba, el Reynolds, recuerdan qué es el Reynolds, ¿no? El Reynolds, fíjense que está definido de esta manera. El Reynolds me representa, en realidad eso está en la clase, en el tema 2, hablo sobre eso, pero bueno, les recuerdo. El Reynolds, en cierta forma, o sea, me representa una relación entre la fuerza de inercia, que depende de la gravedad del cuerpo, digamos, o sea, y las fuerzas viscosas. Entonces, un fluido que tiene una alta viscosidad me va a dar números de Reynolds bajos, ¿sí? Entonces, en un fluido que tiene alta viscosidad, el número de Reynolds va a ser muy bajo y la fuerza viscosa va a ser mayor, ¿sí? En ese caso, o sea, cuando son fluidos, cuando son valores de Reynolds bajos, yo voy a tener lo que se llama flujo reptante, que considera válida una ley, la ley de Stokes, que nosotros no vemos el desarrollo, no lo vamos a utilizar, así que por eso no me voy a explayar sobre ese tema, pero sí es importante que ustedes reconozcan visualmente qué es el flujo reptante. Un flujo reptante es el flujo que ocurre de manera tal que el fluido es como que va envolviendo toda la superficie externa del objeto, ¿sí? O sea, va tan lento que va rodeando el objeto. Eso ocurre a velocidades muy bajas o en flujos muy viscosos. Cualquiera de las dos situaciones me lleva a números de Reynolds bajos, ¿sí? A medida que el flujo, la velocidad de flujo o la velocidad de flujo aumenta o la viscosidad disminuye, el número de Reynolds comienza a aumentar. Entonces, ya supongamos, acá me indica que el movimiento, supongamos que esto es el movimiento del fluido, que el movimiento del fluido es hacia arriba, acá. Entonces, aquí va envolviendo el objeto. Cuando aumenta la velocidad o disminuye la viscosidad, en definitiva, cuando aumenta el número de Reynolds, el fluido viene, impacta sobre el objeto, pero luego no se vuelve a pegar al objeto, ¿sí? Se produce lo que se llama un despegue del fluido en la parte posterior al objeto. Eso hace que, digamos, en la zona esa de despegue se forman turbulencias y se origina como una fuerza de presión que arrastra el fluido, que lo mueve que arrastra el objeto, ¿sí? Del lado posterior, que eso también está mostrado acá. Este ejemplo lo pueden ver en internet. Esto es una esfera y una pelota, supongamos una pelota de golf. No sé si ustedes observaron las pelotas de golf son bastante pesadas, pero tienen una superficie llena como de pocitos, ¿sí? ¿Ustedes vieron alguna vez? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso es justamente, o sea,
incluso en internet les dan la historia de qué se construían primero las pelotas de golf, de dónde surge, bueno, toda la historia. Pero la cuestión es que si uno compara, digamos, una pelota de golf, o sea, de dos pelotitas del mismo tamaño, pero una con una superficie totalmente lisa, lo que ocurre es que ese despegue, o sea, uno lo que quiere es que la pelotita viaje la mayor velocidad, la mayor distancia posible, de acuerdo al golpe que yo le doy, y además que se mueva, digamos, en la dirección en la que yo le quiero dar, o sea, que no se desvíe de la ruta que yo le quiero imprimir con el golpe. Cuando la pelota es lisa, lo que ocurre es que ese despegue se produce mucho antes y eso provoca esa zona de baja presión que distorsiona el movimiento, ¿sí?, de la pelotita. Cuando la pelotita tiene esas hendiduras, digamos, esos pocitos que incluso está estudiado qué separación tienen que tener y la cantidad y etcétera, etcétera, lo que se hace es favorecer que el despegue de la capa se produzca después que cuando la pelotita es lisa. Entonces el efecto de presión es mucho menor, ¿sí? Entonces fíjense cómo influye este tema, digamos, y eso ¿por qué? Porque le da a la pelotita una mayor rugosidad, que eso favorece la adherencia, de manera que el despegue se produce de manera posterior, ¿sí? Obviamente las pelotitas de golf no viajan en un régimen turbulento, se mueven en el aire que tiene muy baja viscosidad y además se mueven a gran velocidad. Entonces, digamos, se mueven a una velocidad de flujo turbulento, seguro. Entonces yo veo una zona que le llaman intermedia, donde ya no es válido, digamos, el concepto de flujo reptante, que ocurre esto, y luego una zona a mayor número de Reynolds, números Reynolds todavía mucho más altos, en donde el factor de fricción toma un valor prácticamente constante. Eso se describe en una gráfica como esta. Tengo la zona de flujo reptante, que es esta parte recta, ¿sí? La zona intermedia, digamos, y la zona de la ley de Newton. Acá hay una caída abrupta por el despegue total de la capa límite. Nosotros generalmente no trabajamos en esta zona. Bueno, o sea, todo lo que vimos, lo que yo les acabo de presentar es un repaso de la teoría. Todo está analizado y deducido, digamos. Así que, por favor, tienen que ver la teoría, consulten cualquier cosa que no entiendan en la bibliografía o me consultan a mí, obviamente, ¿sí? Nosotros ahora, a continuación, yo les voy a mostrar cómo se utilizan estos conceptos, ¿sí? Y después ustedes en el práctico van a ver de que los van a seguir aplicando. En este primer ejemplo, yo me dan el caso de un determinado caudal de un aceite que circula por una tubería, ¿sí? Después nos puede decir qué libro y qué capítulo tenemos que leer de los temas anteriores. Yo la verdad que no anoté cuando usted dijo, así que quiero saber para profundizar. Mira, en los prácticos está la referencia. Después ya la bibliografía está ordenado, digamos. ¿Y qué capítulo? Fíjate vos, o sea, te doy el libro, fíjate el índice y encontré el capítulo, no me acuerdo de qué capítulo, o sea, no, ¿me entendés? Es algo que vos podés hacer fácilmente, ¿no? En la bibliografía yo les ordené y les puse, creo que son 3 o 4 primeros libros, son de toda la materia, o sea, abordan cantidad de movimiento, calor y masa, que es el Behr-Stewart, el Welty, Wilson and Weeks,
No recuerdo si está el Fox. No, el Fox es cantidad de movimiento también. Bueno, el Giancoplis. Entonces esos están así como libros para toda la materia. Y después los libros que siguen están los de cantidad de movimiento, específicamente, que es donde van a ver esta parte, además de los otros 3, que también está enfocado. Hay unos específicos de cantidad de movimiento que ahí tienen el James, el Streeter, bueno, hay varios, digamos, no recuerdo exactamente. Después viene la parte de calor, que está el Holman, el Incropera, y no recuerdo ahora qué otros libros, y después, como calor y masa son muy similares en cuanto al mecanismo en sí, eso, digamos, lo están al final y se superponen, lo pueden usar tanto en calor como en masa. Y después hay libros específicos de transferencia de masa, como el Treival. O sea que tienen libros para todos, ¿no? Los temas. Este tema, o sea, todo lo que es factor de fricción, yo siempre recomiendo que para ver lo que es el concepto en sí, consulten el Beer-Stewart, por ejemplo. El Beer-Stewart, toda la primera parte es cantidad de movimiento. Esto está identificado como transporte de interfase de cantidad de movimiento, ahí habla del factor de fricción en el Beer-Stewart. Y toda la parte conceptual, como les digo, es muy claro, está bien desarrollado. Lo que tiene es que el Beer-Stewart está más enfocado para el ingeniero químico, entonces profundiza mucho en cada tema, eso por un lado. Y por otro lado, la nomenclatura no es muy amigable, ni es una nomenclatura, como es un libro medio viejo, por ahí no se utiliza en otro. El Welty, Wilson and Weeks es un libro muy accesible, tanto tiene buenos ejemplos, explica muy bien, o sea que eso como para ver la parte conceptual está bárbaro. Después el Streeter es muy bueno. O sea, este tema, por ahí no va a estar el capítulo factor de fricción. Va a hablar del factor de fricción cuando está, ustedes ya van a ver en la materia, nosotros vamos a volver a utilizar este concepto de factor de fricción en aplicaciones, digamos. Entonces, en los libros ustedes van a ver, o sea, todo depende de la bibliografía. Hay alguna bibliografía que se puede referir flujo en conductos, por ejemplo, o flujo interno, y ahí habla de todo. Habla desde balances envolventes, factor de fricción y dimensionamiento de cañería, todo en el mismo capítulo. O sea, todo depende de cómo esté organizado el libro. Tienen que buscarlo, digamos. Bueno, entonces acá tengo un determinado caudal de un aceite que circula por una tubería, me dicen de qué es la tubería, me dicen el diámetro de la tubería. Siempre que me dan el dato considero que es el diámetro interno, porque es el diámetro que tengo que utilizar para calcular el área de flujo o el área mojada, digamos. Y me dan la longitud. Entonces me preguntan cuál es la pérdida de carga de la tubería. Yo les doy como ejemplo, por ejemplo, para que ustedes visualicen por qué utilizamos, por qué ahora venimos con este tema de factor de fricción, para qué me sirve, etcétera, etcétera, que en este momento ustedes se pueden preguntar. Pero, por ejemplo, ¿no? Nosotros con el concepto de balances envolventes que aplicaron en el práctico anterior, ¿qué obteníamos como información? Yo obtenía el perfil de velocidad y el perfil de tau, y con eso podía sacar la velocidad media, con eso podía sacar la fuerza que ejercía el fluido sobre las paredes, la velocidad máxima, etcétera, ¿sí? Pero yo tenía que hacer la deducción de todo eso. En esa expresión obteníamos la ecuación de Hagen-Poiseuille, ¿se acuerdan? Pero esa ecuación de Hagen-Poiseuille nosotros la dedujimos aplicando un balance envolvente, por lo tanto, aplicando la condición de que el flujo es laminar. O sea que la ecuación de Hagen-Poiseuille me sirve únicamente si el flujo es laminar. Fíjense que acá me preguntan cuál es la pérdida de carga en la tubería. Yo podría, si yo tuviera la seguridad, si yo, por ejemplo, calculo el número de Reynolds
y me da menor que 2100, yo puedo decir es flujo laminar, puedo utilizar la ecuación de Hagen-Poiseuille. Pero si yo no sé, pero si el flujo fuera, en este caso justo es laminar, para el ejemplo, pero si el flujo fuera turbulento, ¿sí? Porque quiero incrementar el caudal y el flujo es turbulento, yo ya no puedo aplicar la ecuación de Hagen-Poiseuille, porque para flujo turbulento no se puede aplicar la ecuación de Hagen-Poiseuille, pero sí puedo aplicar el concepto del factor de fricción. A mí no me importa si es turbulento. Yo con conocer el número de Reynolds voy a la tabla y saco o utilizo la expresión analítica y saco el valor del factor de fricción y aplico, lo reemplazo en la ecuación de Fanning y obtengo la caída de presión. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta para qué me sirve, digamos, para qué puedo utilizar este concepto? ¿Lo ven? ¿Puedes repetir, por favor? Yo les decía de que ustedes se pueden estar preguntando, bueno, ¿y para qué me sirve? Por ejemplo, en este caso, yo calculo el número de Reynolds, me da laminar. Yo tengo una expresión que es la de la ecuación de Hagen-Poiseuille, que ya dedujimos en la parte teórica, que ¿cómo la dedujimos? Aplicando un balance envolvente, llegando a la ecuación diferencial, integrando con las condiciones de borde y obtenemos el perfil de velocidad. Con el perfil de velocidad aplicamos digamos, la definición de caudal y encontramos el caudal o la velocidad media en donde aparece también la caída de presión. O sea, si yo supiera a priori que el flujo es laminar, yo directamente aplico la ecuación de Hagen-Poiseuille sin calcular el factor de fricción, aplico la ecuación de Hagen-Poiseuille y me da la caída de presión. Pero ¿qué pasa si yo, como otros ejemplos que vamos a ver ahora, el caudal en lugar de ser el caudal en lugar de ser 44 litros por segundo, que eso es 0.044 metros cúbicos por segundo, el caudal es de 1 metro cúbico por segundo, por ejemplo. En ese caso, el flujo seguramente va a ser turbulento, obviamente va a ser turbulento. Entonces yo ya no voy a poder aplicar la ecuación de Hagen-Poiseuille porque yo la deduje considerando que el flujo era laminar. Entonces, ¿cómo hago para calcular la caída de presión en ese caso? Aplicando este concepto de factor de fricción. O sea, si yo conozco el caudal y me dicen, calculo el caudal, supongamos que el caudal, en lugar de ser 44 litros por segundo, sea 440 litros por segundo. Eso ya me lleva a un Reynolds de 15.000. Eso ya es flujo turbulento. Entonces, no puedo aplicar la ecuación de Hagen-Poiseuille, pero sí puedo aplicar la ecuación de Fanning, que acabamos de ver. Entonces, calculo el factor de fricción y puedo calcular la caída de presión en ese caso. ¿Se entiende? Entonces, esa es la utilidad del concepto del factor de fricción, que no me restringe, o sea, que me permite calcular caídas de presión para cualquier tipo de flujo, laminar o turbulento. Y no tengo que hacer, digamos, un balance envolvente, es un procedimiento mucho más sencillo. ¿Se entiende? Sí, profesora. Bien. En este caso, sí. En el caso para el número de Reynolds, ¿sí? Sí. Yo quiero 2300. A medida que aumente ese número, ¿me está diciendo que el flujo es cada vez más turbulento? Claro. O sea, hasta 2100 es laminar. Yo sé que el fluido se desplaza así capa por capa. A números mayores de 2100 ya no es más laminar. Ya hay ondulaciones, ya una capa de fluido se mezcla con la otra. A medida que más aumenta el número de Reynolds, más turbulento es, más desordenado, se forman remolinos, y hasta que en flujo
altamente turbulento es como que todo el fluido va mezclado, digamos, ya no se distinguen líneas de corriente. Cuando más alto el número de Reynolds, más turbulento es. Sí, otra pregunta. Sí. Sí. Sí, decime. Sí, le pregunto, profesora, Sí, si encuentro la región de transición, sí. si indefectiblemente eso se va a transformar en un flujo turbulento, o eso lo manejo según la situación que yo necesite. Si vos estás en la zona de transición, bueno, estás en la zona de transición. O sea, con esa misma velocidad y ese mismo fluido, o sea, con las mismas condiciones, te vas a mantener en la zona de transición. No es que vos va a evolucionar sí o sí a flujo turbulento si vos mantenés las condiciones. No sé si te responde esto lo que me preguntaste. Sí, profesora, está bien. Sí, gracias. ¿Sí? No es que sea una cosa, la transición no se refiere a que sí o sí va a pasar a turbulento. Si yo mantengo las condiciones de velocidad, el mismo tipo de fluido, o sea, si mantengo el número de Reynolds, se va a mantener en esa zona. ¿Sí? Gracias. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo hago en este caso? O sea, bueno, primero es importante que yo, como en todos los problemas, identifique bien los datos y además aproveche para poner los datos en unidades coherentes, ¿sí? Unidades coherentes me refiero a que si voy a usar el sistema métrico, todo esté en kilo, todo esté en metro, todo esté en segundo. Si voy a utilizar el sistema inglés, todo esté en pie. Si me dan en pulgadas, por ejemplo, pasarlo a pie, directamente de entrada es más fácil que después en las expresiones estar convirtiendo, ¿sí? Entonces, lo pongo todo en unidades coherentes, de manera que yo ya siempre tengo que ir verificando el tema de las dimensiones, porque por ahí me olvido de poner algún término y me voy a dar cuenta cuando verifique las dimensiones. Pero siempre es conveniente partir de los datos ya en las unidades en las que yo lo voy a utilizar, ¿sí? Para que sea coherente. A mí me dan de dato el caudal es igual a la velocidad media por el área de flujo, ¿sí? ¿Cuál es el área de flujo? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es el área a través de la cual está circulando, mientras que el área de la pared o el área mojada, ¿cuál es? Es pi por d por l, ¿sí? Sepan distinguir esas áreas y sepan cuándo usar una y cuándo usar a otra. ¿Está? Cuando calculo el caudal utilizo el área de flujo. Entonces el área de flujo se calcula es igual a esto, por lo tanto la velocidad, esta es una velocidad media, es igual a este valor en metros por segundo. Con eso y con los datos que tengo calculo el Reynolds y me da dentro del régimen de flujo laminar. Yo sé que el flujo laminar, si utilizo el factor de Fanning, el factor es igual a 16 sobre Reynolds. Reemplazo y obtengo el valor del factor de fricción, ¿sí? Si quieren, vayamos a la gráfica, a ver si es que da más o menos dentro del orden, porque bueno, no vamos a interpolar ahora. Tengan en cuenta que es el factor de Darcy. El Reynolds estaba en 1500, ¿no es cierto? O sea, esto es 10 al cubo, o sea que esto es 1000. Esto es 2 por 10 al cubo, o sea, es 2000. Entonces, 1500 debe estar más o menos por acá. Tengo que hacer la interpolación. Y eso me da más o menos por acá. Pero este es el factor de Darcy. O sea que el factor de Fanning es el factor de Darcy dividido 4, que sería 0.01.
¿sí? Que es el valor que yo obtengo de la expresión analítica. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Bueno. Entonces, con el factor de fricción, reemplazo en la ecuación de Fanny, que era esta, y obtengo, fíjense que me da esto, me da en estas unidades, porque en realidad lo que estoy calculando es el delta de P sobre ρ. Tengan en cuenta que acá en la ecuación de Fanny, en este delta de P, es la caída de presión debido a la fricción, ¿sí? Entonces, si yo multiplico por el ρ, el delta de P me da este valor, ¿sí? ¿Alguna duda? Sí, profesora. Sí, La velocidad sí. tiene un valor medio. ¿Puede ser que se exprese, no sé, en función del tiempo o distancias? ¿O siempre va a dar un valor medio? No, la velocidad siempre tiene unidades de velocidad. Ujú. ¿Qué es esa velocidad media? Es la velocidad promedio que yo tengo en una sección de flujo. Recuerdan que nosotros vimos, o sea, yo acabo de mostrarles cómo es el perfil de velocidad para flujo. Yo les mostraba en esta diapo el perfil de velocidad para flujo laminar, justamente en ese caso. O sea, yo lo que tengo es un perfil de velocidad. O sea, yo tengo un valor de velocidad en el centro, que es la velocidad máxima, y a medida que me alejo del centro, la velocidad va disminuyendo. ¿Qué representa el valor medio de la velocidad? Es una velocidad promedio para este perfil, ¿sí? Es una velocidad media. Es un único valor que yo tengo en la sección. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesora. Bueno, ¿alguna otra duda en este ejemplo? Bueno, este ejemplo, y esto quiero que estén atentos. Acá me dan dos puntos que están unidos por una tubería, me dicen de qué, me dan el diámetro interno, la longitud, también me informan de que el punto B está por arriba del punto A, ¿sí? Y me dan los valores de presión en A y en B. Y me preguntan qué caudal va a circular, qué caudal de agua va a circular entre A y B, me dan la rugosidad de la cañería, ¿sí? ¿Cuál es la situación en este caso? O sea, yo tengo el valor del diámetro, de la longitud, me dicen qué fluido es, me dan el valor de la presión y de la altura, con lo cual yo puedo sacar el delta de P. Ya vamos a ver qué consideración hay que tener en este caso. Pero no conozco el caudal y por lo tanto no conozco tampoco la velocidad media. Entonces yo, a priori, no puedo calcular el número de Reynolds porque no conozco la velocidad media. Entonces no sé si estoy en flujo laminar o turbulento. ¿Está? No puedo despejar de la expresión de Fanning de acá. Yo conozco este delta de P, lo puedo conocer, pero no puedo calcular de ahí la velocidad media porque no conozco el factor de fricción, que el factor de fricción depende del Reynolds y el Reynolds depende de la velocidad media. ¿Se dan cuenta? Entonces acá, ¿qué es lo que yo tendría que hacer, digamos? ¿Qué es lo que... O sea, lo que tengo que hacer para resolver este tipo de problemas es un cálculo iterativo, ¿sí? O sea, proponer, por ejemplo, un valor del factor de fricción. Reemplazar el factor de fricción en esta expresión. Ya conozco todo, conozco el delta de P, conozco el tamaño de la cañería, todo. Propongo el valor de F y calculo el valor de la velocidad media. Con ese valor de la velocidad media voy y calculo el Reynolds.
con ese valor del Reynolds voy y calculo el factor de fricción y veo si el factor de fricción que yo calculé es parecido al que había propuesto o no. Si está, digamos, si la diferencia está en el primer decimal, bueno, lo tomamos por ahí nomás y lo dejamos, está bien. Pero si es mayor, tengo que recalcular. Entonces tengo que proponer un valor de factor de fricción nuevo, intermedio entre los dos, y repetir el cálculo hasta que la diferencia entre el valor propuesto y el valor que yo calculo sea despreciable y entonces llegué al factor de fricción correcto. Eso es un cálculo iterativo. ¿Ustedes hicieron cálculos iterativos en otras materias alguna vez? ¿En dónde? ¿Y utilizaron alguna herramienta, digamos, para hacer el cálculo iterativo o lo hicieron a mano? Sí, digamos a mano, el Newton-Raphson, ese método. Bueno, acá, o sea, si ustedes ven en la bibliografía, hay como técnicas, digamos, para calcular, pero que no se justifican que las veamos teniendo una herramienta como Excel que todos acceden, digamos, y que yo les voy a mostrar una manera muy sencilla de hacer este cálculo iterativo utilizando Excel. Para eso, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo, ¿qué datos tengo? Bueno, la ecuación de Fanning, que es esta, pero tengo que calcular el delta de P. Bueno, como siempre les digo, los datos están acá. Yo ya fui, por ejemplo, a mí me daban de dato, la viscosidad del agua se la puede tomar como igual a 1 centipoise, que eso equivale a 1 por 10 a la menos 2 poise, que el poise es gramos sobre centímetro segundo. Sí, eso en la teoría poise se escribe poise con 2 S. Entonces yo ya directamente transformo todas las unidades para que queden en el sistema métrico, salvo, bueno, en este caso no, esto lo tendría que haber pasado a Newton, pero bueno, no lo hice ese cálculo. Lo hago directamente al reemplazar. Entonces acá el delta de P lo tengo que calcular. ¿Recuerdan? Cuando vimos la deducción de la ecuación de Hagen-Poiseuille, yo les expliqué de dónde sale este delta de P cursivo que me representa la caída de presión debido a la fricción. Y nosotros habíamos visto que era P1 menos P2 más ρ por G por H, porque el P2 estaba por debajo de P1. ¿Se acuerdan? En la deducción. ¿Alguno lo habrá visto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. En este caso, fíjense, lean el enunciado. ¿Y eso por qué surgía eso? Porque, digamos, ese delta de P es exclusivamente debido a la fricción y es, digamos, la diferencia entre el valor real medido y el valor que tendría si yo, si fuera estática de fluido. Por eso es que aparecía así, ¿sí? Ahora, el punto 2, que sería el punto B, está por arriba del punto 1, no por debajo. Entonces, esa altura se la tengo que restar a esta diferencia de presión. ¿Sí? De esa manera, digamos, calculo el delta de P. Bueno, este es el ρ. Y por otro lado, fíjense que acá yo estoy definiendo una función objetivo. En un cálculo iterativo, el objetivo, bueno, acá está el cálculo, fíjense que yo acá transformo los kilogramos fuerza por centímetro cuadrado a pascal, lo hice acá. Y acá está el valor del delta de P que se obtiene, ¿no? Quizás sea mejor que se los explique directamente en el Excel esta función objetivo. Voy a dejar de compartir para compartirles el Excel.
Este archivo lo tienen en la página, o sea que lo pueden subir desde ahí. ¿Lo ven bien? Sí se ve, profe. Bueno, perfecto. Acá todo esto es lo que ya vimos, digamos, o sea, está el enunciado, están los datos, están estas expresiones, bueno, estas, y esta expresión, ¿sí?, del factor de fricción. Esta expresión del factor de fricción es la que corresponde a un régimen de transición o turbulento. Fíjense que depende de la rugosidad relativa, que es epsilon sobre D, y del Reynolds, ¿sí? En las expresiones analíticas yo les di otra que depende únicamente de la rugosidad relativa, que eso es para altos números de Reynolds. Pero de todas maneras, aunque yo utilice y yo no sé todavía en qué zona estoy, ¿sí? No sé si estoy en la zona de altamente turbulento, en la de turbulento, e incluso no sé si estaré en la zona de flujo laminar. Pero eso ahora lo vamos a ver. Pero si estoy en la zona de flujo turbulento o de altamente turbulento, esta expresión para altos valores de número de Reynolds tiende a la expresión que es función nada más que de la rugosidad relativa, porque cuando el número de Reynolds es muy alto, como acá está dividiendo, este término prácticamente se hace cero o tiende a cero, aporta muy poco. Entonces el factor de fricción me queda función únicamente de la rugosidad relativa, o sea que esta expresión va a seguir siendo correcta, digamos, aun cuando yo esté en la zona de altamente turbulentos. Entonces, pongo esto. ¿Por qué lo pongo a eso? Porque lo voy a usar. Primero, yo les quiero mostrar una herramienta que tiene Excel, que no sé si la conocen. ¿Conocen la herramienta de buscar objetivos? Nunca la usaron. No, profe. Bueno, entonces fíjense, en Excel ustedes van a datos, y en datos hay muchas herramientas. Hay otra que se llama Solver, que me permite resolver sistemas de ecuaciones también. Pero esa hay que bajarla, digamos, y descargarla como un complemento, ¿sí? Entonces, está bueno, digamos, conocerlas, ¿no? O sea, realmente el Excel tiene muchísima potencialidad. Pero ustedes vienen acá, en cualquier versión de Excel, van a datos, van a este análisis de hipótesis y van a búsqueda de objetivos. En búsqueda de objetivos les va a aparecer, ustedes cuando cliquean ahí, les va a decir, definir una celda. Esa se refiere a definir la celda que yo llamo como la celda objetivo. En este caso, esperen, voy a hacer una cosa. Como ya estaba resuelto, ya acá voy a poner 1. ¿Sí? Yo tengo que definir una función objetivo. ¿Cuál es mi función objetivo? Mi función objetivo es a lo que yo quiero llegar luego del proceso iterativo. Normalmente, yo quiero que la diferencia entre el valor propuesto y el valor calculado sea nula. Entonces, la función objetivo la tengo que, digamos, definir de manera tal que sea 0 cuando yo llegue al valor correcto. Entonces acá, donde dice definir la celda, se refiere a definir la celda que yo llamo función objetivo, que sería D33, ¿sí? Con el valor, o sea, 0.
Yo puedo definir la función objetivo de manera que el valor no necesariamente sea 0. Si yo conozco el valor, le puedo poner el valor que quiero que sea, ¿sí? En este caso, yo podría decir que, bueno, que el delta de P sobre ρ, como yo lo tengo como dato al delta de P, que le puedo poner el valor de delta de P sobre ρ, y entonces ajusto este valor a delta de P sobre ρ. Eso es como ustedes lo vean mejor. ¿Entienden esto? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno. Y acá me dicen cambiando la celda. Este es el valor que yo voy a ir cambiando para iterar. Como acá lo que me pregunto, como el valor que yo necesito conocer para poder calcular todo es la velocidad, yo en particular armé esto proponiendo que lo que voy a cambiar es el valor de la velocidad. ¿Sí? Entonces yo digo de que yo voy a cambiar el valor de la velocidad hasta que la función objetivo me dé 0. Entonces le pongo a aceptar, esto trabaja y llego a un valor de velocidad. ¿Sí? Pero ¿cómo armo? Eso no es así directo, digamos. ¿Cómo lo voy armando a esto? Y esto, le vuelvo a repetir, es como yo lo quise hacer. Hay otras maneras de hacerlo, depende cómo cada uno lo interprete, digamos. Entonces yo lo que hago acá es, anoto el valor de la rugosidad relativa, de la densidad, la caída de presión que yo calculé antes, podría haber, creo que no puse acá el cálculo, yo podría incluir ahí, en lugar de poner el valor, podría ser que ahí me haga el cálculo, todo depende cómo lo quiera armar. El valor de la longitud, de la viscosidad, del diámetro, y acá ya viene el valor del caudal, va a ser función del valor de la velocidad, o sea que yo el valor del caudal lo pongo en función del valor de la velocidad propuesto, o sea que eso lo calcula. El Reynolds lo calcula en función de los otros valores que yo voy poniendo. Por supuesto, también me aparece función de la velocidad. Después pongo la expresión que corresponde para flujo laminar. El flujo laminar es 16 sobre Reynolds si es que uso la ecuación de Fanning, como estoy usando acá porque está el 4, o el flujo puede ser turbulento y ahí reemplazo la expresión, esa que vimos, digamos, la expresión analítica para el cálculo del factor de fricción, ¿sí? Y acá le pregunto, si, fíjense, si el valor del Reynolds es menor que 2100, entonces que tome el valor de flujo laminar. Si no es menor que 2100, que tome el valor de flujo turbulento. ¿Se entiende? Y después defino la función objetivo de esta manera, o sea, yo quiero que esto, que es la ecuación de Fanning, se me verifique. Entonces yo la defino a la función objetivo de esta manera para que yo la haga tender a 0. Yo podría poner el igual acá y voy a pedir, cuando haga la búsqueda de objetivo, voy a pedir que tienda al valor del delta de P sobre ρ, que es el valor conocido, digamos, el valor dato. ¿Sí? Bueno, yo definí así la función objetivo. Entonces, de esta manera, que es súper sencilla, una vez que ustedes hacen el esquema de cálculo, voy a dejar de compartir. Una vez que yo armé ese esquema de cálculo, lo puedo usar para todos los problemas en donde yo tengo que calcular la velocidad, teniendo como dato la caída de presión, por ejemplo, y que tengo que hacer un proceso iterativo. Otro caso en donde también se tiene que hacer un proceso iterativo es si me preguntan, por ejemplo, qué diámetro tengo que usar en la cañería. Si no tengo el diámetro, tampoco puedo calcular el Reynolds y tampoco puedo calcular F, ¿sí? Y tampoco lo puedo sacar de la ecuación de Fanning, porque no tengo el factor de fricción ni tengo el diámetro. O sea, es una situación similar a esta, nada más que el proceso iterativo se hace con otra variable.
¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Camila Salvatierra, ¿entendiste? Sí, profe. Bueno, me alegro. Vamos a terminar entonces con los ejemplos. Creo que me quedaba uno más. Bueno, entonces ahora vemos el tercer ejemplo, es sobre una esfera, o sea, en este caso el flujo a través de una esfera, y me preguntan calcular la fuerza de resistencia, la fuerza de arrastre, el coeficiente de resistencia, coeficiente de arrastre, el factor de fricción y la viscosidad. Tengo los datos. Y en este caso, yo les decía de que, bueno, por definición, el factor de... Esto es lo que yo les decía que podía convenir hacer. Por definición, la fuerza, digamos, de arrastre sobre el objeto es Fk, que es igual al factor de fricción por el área, por la energía cinética por unidad de volumen. El factor de fricción hemos visto a que es igual para el caso de una esfera, lo reemplazo acá. El área en una esfera, cuando hay flujo a través de una esfera, se toma como área mojada la proyección de la esfera, que sería un círculo. O sea, eso es simplemente por una convención, digamos. Y la energía cinética por unidad de volumen va a ser igual a la velocidad del finito al cuadrado sobre 2 por la densidad del fluido. Tengan en cuenta que acá va la densidad del fluido. Bueno, trabajando con esta expresión, llegamos a esta expresión, ¿sí? El volumen de la esfera, a mí me dan como dato la masa. Yo tengo que sacar la densidad de la esfera. Entonces, cuando me dan la masa, calculo el volumen de una esfera es esto, y con eso saco la densidad, ¿sí? Entonces ya tengo todos los datos para obtener, reemplazando la fuerza, que, bueno, acá la expreso en dinas, el factor, fíjense cómo este factor o coeficiente de resistencia o coeficiente de arrastre, como lo van a encontrar en la bibliografía, tiene valores que son mucho más grandes que el factor de fricción para flujo en tubo. En flujo en tubos eran valores bastante menores que 1, ¿sí? En cambio acá toman valores mayores. Veo que con ese valor del factor de fricción, si analizo, o sea, yo analizando la gráfica de factor de fricción, era 380 más o menos, ¿no es cierto? Eso más o menos va, o sea, está más o menos en esta zona, el factor de fricción. Por lo tanto, estoy en la zona de flujo reptante, donde el Reynolds es igual a 24 sobre el factor de fricción, y bueno, de acá puedo despejar fácilmente el número de Reynolds, y como el número de Reynolds es igual a esta expresión, puedo despejar de acá la viscosidad, y obtengo este valor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, como ustedes pueden ver, estos ejemplos son más sencillos, salvo ese que tienen que hacer el cálculo iterativo, pero que utilizando el Excel es muy simple.
digamos, son en general más sencillos, o sea que no tendrían que tener problema en hacerlo. Mañana lo veremos en detalle. Bueno, queda media hora para que veamos dudas que tengan. Eugenio, vos me habías manifestado de que no te quedaban claras algunas cosas que querías que viéramos un poco más. Sí, profe, por favor, que está medio complicadito el TP. Pero ¿qué dato? O sea, porque la consulta que vos me hiciste, la resolución esa, estaba bien, digamos. O sea, tuviste problemas para despejar la constante, pero en sí, digamos, de los conceptos de la materia, no me parece que lo habías podido plantear. Sí, es que estuve viendo un par, lo traté varias veces hasta que salió. Hay veces que no me queda muy claro, a ver si ahora lo encuentro. Lamentablemente, sí, vos decís. Era cuando tiene las condiciones de borde. Sí. No sé muy bien en qué momento aplicarlas. ¿Solo para salvar indeterminaciones cuando yo quiero calcular C1? No. Chicos, esto yo les pido, o sea, ustedes, todo esto, o sea, el concepto de resolver una ecuación diferencial, de aplicar una condición de borde, todos esos temas son de análisis 1. Esto es con una variable o análisis 2 a lo sumo. Una ecuación diferencial, primer orden, segundo orden, depende del orden de la derivada, ¿sí? Una ecuación diferencial de primer orden voy a necesitar para poder resolverla una constante de integración. De segundo orden, 2 constantes de integración. No sé si ustedes se dieron cuenta que cuando yo aplico balances envolventes, yo llego a una primera expresión que está en función de tau, que es una ecuación diferencial donde la variable dependiente es tau y la variable independiente es x, es r, es y, depende cuál sea de acuerdo a la geometría, ¿sí? Entonces yo llego a una ecuación diferencial con una variable independiente y esa ecuación diferencial es de primer orden. Por lo tanto, yo, para poder resolver esa ecuación diferencial, o sea, encontrar tau en función de esa variable independiente, que puede ser x, y o r, necesito conocer la constante de integración. Esa constante de integración surge de aplicar una condición de borde. ¿Qué es una condición de borde? Una condición de borde es, si yo conozco el valor de tau en un determinado valor de la variable independiente x, y o r, aplico esa condición, porque la ecuación, ¿yo qué voy a obtener después? Voy a obtener una función que se tiene que cumplir para todos los valores posibles de r, de x o de tau o de y. O sea, para cualquier valor de la variable independiente me tiene que dar un valor correcto de tau. Entonces, por eso es que yo necesito un lugar, o sea, un valor conocido. Necesito tener un valor conocido. Por ejemplo, si es flujo sobre una superficie plana, inclinada, yo sé que en el borde del líquido gas el tau es 0. Bueno, yo digo, si llamé ahí a esa variable en i igual a delta, el tau es 0. Ahí conozco una condición de tau. Reemplazo tau 0 e i igual a delta. Y de ahí despejo la constante. Esa es la primera constante de integración. Después reemplazo ese tau por la expresión de Newton y vuelvo a integrar. Me aparece otra constante de integración para la velocidad. Entonces ya tengo que conocer una condición, o sea, tengo que saber algo sobre la velocidad en algún lado. Siguiendo con el mismo ejemplo que les decía anteriormente, bueno, para i igual a 0, que es sobre la superficie, la velocidad es 0. Reemplazo eso en la expresión esa que me quedó y reemplazo la segunda constante, ¿sí? O sea, una vez que obtengo el valor de la constante, la vuelvo a poner en la expresión original y ya obtengo el perfil de velocidad o
la primer constante la reemplazo en la expresión diferencial después de haber integrado y obtengo el perfil de tau. A veces yo no tengo condiciones, o sea, yo no conozco una condición de borde para tau, pero sí conozco dos condiciones para la velocidad, como era el caso del flujo entre dos cilindros. Yo sé que la velocidad del fluido es 0 sobre el cilindro interno y sobre el cilindro externo, o sea, para dos valores del radio conozco la velocidad, tengo dos condiciones conocidas. Entonces yo ahí reemplazo las dos, vieron que quedaba un sistema de ecuaciones, despejo C1, C2, y la reemplazo, una vez que conozco C1 y C2, la reemplazo en la expresión que estaba en función de C1 y C2, que se obtiene inmediatamente después de integrar, reemplazo el C1 y C2 y ya obtengo el perfil. Esa es la manera de trabajar y ese es el significado de las condiciones de borde o condiciones de contorno. ¿Sí? O sea, para eso es, no es que yo establezca condiciones de contorno para salvar una indeterminación. Eso únicamente lo apliqué en la ecuación de Bernoulli, en la ecuación de Hagen-Poiseuille, cuando deducíamos la ecuación de Hagen-Poiseuille, porque me va simplificando, porque bueno, ahí es obvio que yo sé que R igual a 0 es un valor posible, entonces como la expresión de tau no puede quedar indeterminada en ningún valor del radio, necesariamente la constante tenía que ser 0. Pero yo podría no haber integrado, o sea, no haber puesto esa condición, haber arrastrado la constante, llegar a la expresión de la velocidad. Yo, a ciencia cierta, ¿qué conozco? Que la velocidad es nula sobre las paredes y que la velocidad seguramente va a ser máxima en R igual a 0. Entonces yo podría haber seguido arrastrando la condición hasta encontrar la velocidad máxima y ahí reemplazar que en R igual a 0 tengo la velocidad máxima y escribir eso. O sea, sacar con esa condición sería otra manera de trabajar. Pero las condiciones de borde se establecen para poder calcular las constantes de integración. Y eso depende de cada situación, de cada caso que yo analice, cuáles son las condiciones de contorno y cuándo las voy a aplicar. Si las voy a aplicar una para tau y otra para la velocidad, si es que tengo los datos, o directamente las dos para la velocidad. O sea, todo depende de cómo yo trabajo, pero el objetivo de las condiciones de borde es obtener las constantes de integración. Porque con las constantes de integración es que yo obtengo realmente la función, ¿sí? La función que es solución de la ecuación diferencial planteada. ¿Está claro, Eugenio? Bien, profe, ahora sí, gracias. No sé qué otra duda tenías. No, después las otras dudas son más numéricas que otra cosa. Porque llegado al ejercicio 1, yo más o menos me fui guiando de lo que hicieron mis compañeros, de lo que hizo creo que fue María Emilia Sánchez, ¿puede ser? Que está muy bien hecho, pero llega un momento que no me dan las dimensiones. Y ahí bueno, ahí hay que, no sé, habría que analizar, algo debe estar haciendo, las dimensiones tienen que dar. Yo tengan en cuenta, o sea, no me acuerdo exactamente cómo han desarrollado. Yo les doy un consejo. Por más que yo le explique 2, 3, 4, 5, 10 veces las cosas, o sea, yo hago el mayor esfuerzo para buscar ejemplos, para ser lo más clara posible, pero ustedes tienen que poner de su parte, o sea, ustedes tienen que sentarse y hacerlo. No me utilicen en el práctico, sobre todo, en donde se supone que tienen el tiempo, la tranquilidad, porque no están en un parcial, o sea, no tienen la presión. Hagan ustedes, o sea, lo de trabajar en grupo lo vamos a seguir haciendo y está bueno porque por lo menos todos ven algún problema en profundidad y lo pueden ver más o menos como hacen el resto.
Pero no cometan el error de pedirle a la compañera, che, mira, vos que resolviste este ejemplo, pásamelo y yo lo copio, no tengo idea cómo lo he hecho, pero bueno, eso la profe dijo que estaba bien, entonces yo lo hago. Eso no sirve. Ustedes pídanle el ejercicio a sus compañeras, si quieren, o de lo que toman nota mientras que lo expone, pero después ustedes háganlo por su cuenta tratando de llegar a ese resultado, pero traten de hacerlo ustedes, porque cada situación es distinta. Y yo, en el parcial, yo voy a buscar un ejemplo al nivel de lo que yo les doy en la práctica, pero no necesariamente igual a lo que les doy en la práctica. ¿Me entienden? Porque ustedes, lo que yo quiero con los ejercicios prácticos es que ustedes entiendan todo el procedimiento. Si ustedes entienden el procedimiento, van a poder resolver cualquier ejemplo que tenga el mismo tipo, el mismo nivel, el mismo grado de complejidad que lo que damos en la práctica, obviamente. Pero no es que yo le voy a poner el ejercicio igual y le voy a cambiar los numeritos. ¿Me entienden? Entonces tienen que saber hacerlo ustedes por sí mismos. Tómense el trabajo de plantear el balance envolvente, de ver cómo se define la envoltura, hagan el balance, lleguen a la ecuación diferencial, integren, saquen las constantes, hagan todo ese procedimiento. Les aseguro que van a entenderlo y se les van a aclarar muchas dudas. Y además, también tienen que tener en cuenta, cuando veamos la parte de transferencia de calor y de transferencia de masa, van a aparecer muchas similitudes. En la parte de transporte difusivo, las leyes que gobiernan cada tipo de transferencia son prácticamente iguales en lo que es la forma matemática, digamos. Los balances envolventes los vamos a seguir haciendo. Entonces, que ustedes entiendan bien es crucial en este práctico. Por eso es en el práctico que más nos detenemos. Fíjense que llevamos 2 clases, que yo les doy ejemplos extra, les doy clase extra, porque quiero que lo entiendan. Pero lo van a entender si ustedes se ponen a hacerlo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No sé si vieron que yo en la plataforma subí una pestaña que es de grupos. ¿Vieron? No, profe, todavía no. Bueno. No, profe. Bueno, entren a la pestaña y anótense. Hay 8 grupos y otro grupo que se llama oyentes. Yo quiero que todos los que sean oyentes se anoten en el grupo oyentes, obviamente. Y los otros grupos tienen como máximo 6 personas. Quiero que formen grupos entre 4 y 6 personas. Esos grupos son para empezar a trabajar con el tema del seminario. ¿Sí? Yo ya la semana que viene les voy a plantear los temas. ¿Me conectó la profe? A mí que se le fue el internet. A mí sí. Sí, sí. A mí también.
Perdón, me quedé sin batería. Así que por eso se cortó abruptamente. Estábamos hablando de los grupos. Necesito que entren a los grupos, armen los grupos. Los grupos son entre 4 y 6 personas los que van a hacer seminario, que son 8 grupos. Los que son oyentes se tienen que entrar en el grupo oyentes. Y creo que tienen tiempo hasta el viernes de la semana que viene para anotarse o el lunes siguiente. O sea, tienen un plazo. Los que no estén en grupos, los elimino hasta el lunes 4 de octubre. Si no se incorporan, o sea, yo no quiero que me quede nadie sin grupo, ¿sí? Los oyentes, los que vayan a seguir participando de la clase como oyentes, se anotan en el grupo oyente. ¿Está? Sí, profe. Bueno, no sé qué otra consulta tienen o quieren hacer. Profe, Sí. sobre la presentación del TP que tiene parte A y B, ¿se lo presentaría a los dos juntos la semana que viene?